Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Geni, soy académico de la Universidad Católica de Chile y les voy a hacer una clase de motivación. ¿Cómo va a estar organizada la clase? Primero vamos a dar unas pocas palabras sobre qué entendemos por motivación. Luego, en el segundo punto, vamos a enfatizar ciertos conceptos, uno de ellos que es extremadamente importante, que básicamente diferenciar cuál es la diferencia entre el proceso de desear algo y el proceso de disfrutar algo, ya que son dos cosas distintas y que tienden a confundirse, pero en el contexto de los procesos motivacionales es muy importante diferenciarlas, ¿ya? En particular vamos a hablar seguido, ¿no es cierto?, sobre un proceso que se llama la estimulación intracraneal, que es un fenómeno que se estudió hace bastantes años, pero que abrió muchas luces y muchos campos, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son los substratos, ¿no es cierto?, neurobiológicos que subyacen a los procesos motivacionales, ¿ya? Entonces también vamos a hacer un poquito de historia. Y luego vamos a entrar de lleno a un sistema en el cual yo trabajo y en el cual yo creo que es importante enfatizar, es uno de los que más se ha estudiado en relación a estos procesos, que es el sistema dopaminérgico, de neuronas que liberan dopamina, ¿no es cierto? Vamos a hablar de bastantes aspectos de este sistema, como por ejemplo la estructura de las neuronas dopaminérgicas, cuál es el rol que tienen estas neuronas en la generación de preferencias. Nos vamos a adentrar también no solo en la neuroanatomía, sino también un poco en la fisiología de estas neuronas y ver cómo es la actividad de estas neuronas y cómo la actividad de ellas se relaciona con recompensas o castigos, etc. Ahí vamos a ver. Vamos a seguir finalmente adentrándonos un poco en cuáles son los sustratos neurobiológicos de la acción del sistema dopaminérgico y vamos a dar finalmente algunas palabras sobre la acción de la nicotina y de la cocaína como ejemplos de drogas de abuso, ¿ya? Y finalmente vamos a terminar hablando sobre motivación y un poco a un nivel un poco más cognitivo, ¿no es cierto?, cómo se relaciona la motivación con el aprendizaje para entender cómo es posible también que de acuerdo a cuán motivados estemos nosotros, ¿no es cierto?, o el alumno en particular, eso influye o puede influir directamente en cuánto aprende o cuánto retiene el estudiante. Ahora, debiese decir antes de seguir, ¿no es cierto?, que esta es mi visión de la motivación. Hay una cantidad enorme de trabajos que se han hecho, una gran cantidad de capítulos. Espero subrayar los puntos más importantes, pero también los puntos que yo considero más importantes y aquellos sobre los cuales también tengo un poco más de experiencia. Por lo cual los invito, ¿no es cierto?, si ustedes tienen ganas de conocer más sobre este sistema, a instruirse, leer y también contactarme por si quieren más literatura, ¿okay? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, cuando uno observa distintos tipos de experiencias que uno está acostumbrado a vivir, uno entiende, ¿no es cierto?, que como personas, ¿no es cierto?, como animales básicamente, y uno podría incluso extrapolarlo como a seres vivos, ¿no es cierto?, en general, uno se da cuenta que hay ciertos objetivos por los cuales uno genera un esfuerzo, ¿no es cierto?, por conseguirlos, ¿ya? Y ese esfuerzo por conseguir un objetivo, uno podría argumentar, ¿no es cierto?, que está dado porque existe una motivación por conseguirlo, ¿ya? Es interesante que la palabra motivación, de hecho, tiene el mismo origen etimológico, ¿no es cierto?, de la palabra movimiento, la palabra motor, ¿no es cierto?, motilidad. Básicamente, justamente, habla, ¿no es cierto?, de qué manera uno, en pos de un objetivo, de conseguir algo, ¿no es cierto?, se moviliza finalmente en pos de conseguirlo. Y motivaciones, ¿no es cierto?, pueden haber de distinto tipo. Es evidente, por ejemplo, con estas fotografías que estoy mostrando, que hay necesidades fisiológicas, orgánicas, si les queremos llamar de esa manera, como por ejemplo conseguir ciertos tipos de nutrientes, ¿no es cierto?, o de alimentos que nos provean energía o
o distintas como necesidades, como ya decía, fisiológicas, ¿no es cierto?, que nutran estas necesidades, por ejemplo, en el caso del agua, en el caso de frutas o en el caso aquí de alimentos de otro tipo, ¿no es cierto? Basta que uno esté privado, ¿no es cierto?, un par de horas de agua para que uno realmente pueda llegar a movilizarse por conseguir agua o por comer algo o incluso por básicamente alimentarse en este caso. ¿Ya? Ahora también hay otro tipo de necesidades, ¿no es cierto? No es solo la alimentación, no es solamente el conseguir nutrientes, sino hay otro tipo de urgencias, si uno pudiese decirlo, que uno quiere satisfacer. Y en eso, uno, como ya les decía, además de la alimentación, uno también encuentra otros fenómenos, como por ejemplo el conseguir una pareja para parearse, por ejemplo, o motivaciones un poco más digamos, de otra índole o de otro nivel, como por ejemplo podría ser, ¿no es cierto?, una motivación por aprender algo, ¿no es cierto?, como que es lo que se puede ver en los distintos tipos de diapositivas que tenemos acá, o finalmente en el último ejemplo, ¿no es cierto?, que estoy mostrando acá, motivaciones incluso un poco más elevadas, un poco más de diversa índole, que tienen que ver con lograr un objetivo en pos de mejorar, por ejemplo, la vida de otras personas o de nuestros congéneres. Entonces, a partir de todos estos niveles, ¿no es cierto?, en el cual estamos hablando de un nivel fisiológico, ¿no es cierto?, un nivel que tiene que ver con la reproducción, ¿no es cierto?, o intereses un poco más digamos, de más alto nivel, por ejemplo, como serían el estudio o incluso luchar por alguna causa, uno ve que existen este proceso digamos, de motivación, ¿no es cierto? Me permití incluir acá también, ¿no es cierto?, esta imagen acá de una pipa humeando, ¿no es cierto?, con tabaco evidentemente abajo, porque justamente las drogas de abuso, como les voy a contar al final, han servido, o sea, son evidencia también de cómo opera el sistema nervioso en pos de conseguir algunos digamos, algunos tipos de recompensa, ¿no es cierto?, digamos, de satisfacción, incluso a nivel corporal. Pero en el caso de las drogas, aunque también podría, hoy en día sabemos que se da en las comidas con alto contenido calórico, de alguna manera el sistema motivacional es secuestrado, podríamos decirlo, por estas sustancias, y por lo tanto, como vamos a ver un poco más en detalle, vamos a ver que justamente este tipo de estímulos, ¿no es cierto?, han permitido a su vez conocer muy en detalle cómo es que funcionan los sistemas motivacionales. Entonces, luego de esta introducción, espero que no haya sido muy enredada, vamos un poco a hablar qué es lo que ocurre con las etapas de un proceso motivacional. Si uno, por ejemplo, grafica de una manera muy esquemática, ¿no es cierto?, como se muestra en esta figura tomada del paper que se cita acá abajo, ¿no es cierto?, y uno grafica la cantidad de placer, ¿no es cierto?, satisfacción que da, que ocurren durante un proceso motivacional a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, como mostramos acá, vamos a ver que uno podría definir, ¿no es cierto?, que existen tres fases. Una, ¿no es cierto?, que es una fase apetitiva, ¿no es cierto?, en el cual se caracteriza por empezar a buscar lo que uno desea obtener, ¿no es cierto? Luego tenemos una fase, la cual le llamamos una fase de consumación, ¿ya? En el cual uno logra, digamos, conseguir lo que está obteniendo y satisfacerse hasta cierto punto, ¿no es cierto? Y luego tenemos una fase de saciedad, que es la tercera fase, la que se indica acá. Y es interesante porque uno deja digamos, de buscar, ¿no es cierto?, primera cosa. Segundo, de consumir lo que ha estado buscando, ¿no es cierto? Y son interesantes estas tres fases porque uno puede darse cuenta de que están dominadas, como indican estos autores, por distintas emociones finalmente, ¿no es cierto?, o distintos fenómenos, ¿no es cierto?, cognitivos. El primero, que es la fase apetitiva, ¿no es cierto?, está dominada por este concepto, ¿no es cierto?, que yo creo que para ustedes es bien familiar cuando lo traduzcamos, que es el deseo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene apetito por algo, está dominado por un deseo, que básicamente es la búsqueda de ese objetivo, ¿no es cierto? En segundo lugar, uno tiene en la fase consumatoria, perdón, se me pasó la diapositiva, uno tiene
es una etapa que está dominada por el liking, que básicamente el disfrute de eso que uno consigue, ¿no es cierto? Y la tercera fase se caracteriza después de que uno ha obtenido cierta información, ¿no es cierto?, sobre lo que buscó primero y luego lo que disfrutó, ¿no es cierto?, una fase en la cual uno aprende sobre lo que ocurrió, ¿no es cierto?, para luego, cuando esta necesidad nuevamente aparezca, ¿no es cierto?, uno lo busque, lo desee, ¿no es cierto?, lo busque, que es la primera fase, después lo consuma, ¿no es cierto?, y esto en un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de aprendizaje sobre cómo conseguir las cosas y cuál es la recompensa o el premio que me da cuando yo las disfruto, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Ahora, existen ciertas diferencias entre el wanting y el liking, ¿no es cierto?, entre el desear algo y el disfrutar algo. Y a nivel de características neurobiológicas que podemos encontrar, ¿no es cierto?, y que se diferencian o se parecen estas dos etapas, ¿no es cierto? Podemos encontrar que, por ejemplo, en el caso del wanting, como también les cito, ¿no es cierto?, esta figura que a su vez viene de un artículo, ¿no es cierto?, publicado por Berridge, Robinson y Aldrich, que son básicamente los que generaron esta teoría, ¿no es cierto?, de diferenciar estos dos procesos de la motivación, el wanting y el liking, ¿no es cierto?, el desear algo y el disfrutarlo. Uno puede ver que en términos de qué es lo que uno siente durante estos dos tipos de etapas, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que durante la etapa del wanting uno está estimulado a encontrarlo, ¿no es cierto? Eso es lo que uno siente. En cambio, cuando uno está disfrutando algo, uno siente una sensación de estar un poco sedado. Les voy a hablar un poquito más de eso, ¿no es cierto?, que uno se siente bien cuando lo consigue, ¿ya? Ahora, en relación a cuáles son como las sensaciones subjetivas, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que el deseo es a menudo inconsciente, ¿no es cierto?, pero cuando uno no se da cuenta realmente de que uno está buscando algo, ¿ya? No es una sensación extremadamente consciente, pero sí en el caso de la sensación de cuando uno está disfrutando algo, uno es consciente de aquello, ¿ya? Los neurotransmisores que están involucrados en estos procesos, ¿no es cierto?, diríamos que la dopamina es uno de los neurotransmisores principalmente involucrados en el deseo por algo, en la búsqueda por algo, pero por otro lado, cuando observamos cuáles son los neurotransmisores involucrados en el disfrute de algo, observamos qué es la dopamina, pero también e importantemente los opioides, ¿ya? Hay un sistema de opioides endógenos, ¿no es cierto?, que se llaman las endorfinas, que juegan un rol fundamental en esta sensación de placer, ¿ya?, cuando uno obtiene lo que está buscando, ¿no es cierto? Las estructuras que están involucradas son distintas, ¿no es cierto? Por un lado encontramos que aquellas que están involucradas en el deseo, que son las que yo principalmente les voy a estar hablando un poco más adelante de la clase, ¿no es cierto?, es el área tegmental ventral, donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas, ¿no es cierto?, y también el núcleo accumbens, que es donde se libera la dopamina, ¿ya? Mientras que hay otras estructuras como el pálido ventral o el hipotálamo que juegan un rol más importante en este proceso del liking, ¿ya? Y claro, entonces cuando, ¿no es cierto?, es como bien evidente cuando uno está, como ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando hablemos de la dopamina, el rol que juega, ¿no es cierto?, en la predicción, ¿no es cierto?, y en la búsqueda de un estímulo, ¿no es cierto? Pero a veces me preguntan, bueno, pero ¿y el liking con qué se correlaciona? Porque la gente escucha dopamina, ¿no es cierto?, y dice, ah, bueno, es placer, dopamina es placer, pero en realidad el placer está dado, como le decía, por la acción de otros neurotransmisores, ¿ya? Por supuesto, son muchos los que participan, pero dentro de los más importantes son los opioides. Entonces, si me preguntan, bueno, pero ¿y los opioides exactamente? Bueno, uno va y les dice, no, lo que ocurre es que, por ejemplo, el sistema opiáceo, ¿no es cierto?, es estimulado por ciertas drogas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la heroína, o más conocido, ¿no es cierto?, la morfina. Pero resulta que hay opioides, ¿no es cierto?, que no son exógenos, ¿no es cierto?, sino que uno mismo los produce, y esas son las endorfinas, ¿ya? Y puse esta foto de gente corriendo porque no sé si ustedes han tenido la experiencia de comenzar a correr. Y claro, entonces
en mi experiencia por lo menos, y es lo que reportan amigos también que corren usualmente, ¿no es cierto? Ellos obtienen un high, ¿no es cierto? Obtienen una satisfacción del correr. Y si ustedes han tenido la experiencia, ustedes van a entender a qué me refiero. Ustedes comienzan a correr y ¿qué es lo primero que sienten? Ustedes sienten cansancio, sienten dolor, sienten malestar, ¿no es cierto? E incluso llegan a preguntarse, pero ¿por qué diablos estoy corriendo? ¿Ya? Pero resulta que si ustedes se mantienen corriendo durante un rato, ¿no es cierto? Qué sé yo, 5, 10 minutos, 15 minutos, ya de manera digamos fuerte, corren, ¿no es cierto? Ustedes van a empezar a sentir en algún momento que sus dedos, ¿no es cierto?, van a empezar a sentirlos un poquito como anestesiados, ¿ya? Y junto con esta sensación de anestesiamiento, de sentirse un poquito sedado, van a empezar a sentirse bien, van a empezar a sentirse casi un poquito eufóricos, ¿no es cierto?, y contentos por esta sensación que ustedes están obteniendo cuando están corriendo, ¿ya? Entonces, todo este proceso de anestesiamiento que ustedes van a empezar a sentir, ¿no es cierto?, asociado a un placer y una especie de euforia que ustedes sienten, ¿no es cierto?, eso es dado justamente por la liberación de endorfinas endógenas, valga la redundancia, que su cuerpo libera, ¿ya? Esto tiene que ver también con un proceso que usualmente prosigue a algún estímulo doloroso, ¿no es cierto?, en el cual se termina liberando endorfina de alguna manera para anestesiar y para sedar a la persona que está sintiendo dolor, pero que también son moléculas, ¿no es cierto?, son unos péptidos, de hecho, que juegan este rol en hacer sentir placer, ¿no es cierto?, y disfrutarlo, ¿ya? Y otro ejemplo, unos pedazos una colección de ají, ¿no es cierto?, porque justamente mucha gente consume ají y lo que reporta luego de consumirlo, ¿ya?, es una sensación de bienestar, y tiene que ver por lo mismo, porque se sabe que cuando uno consume ají o cualquier cosa que produzca un poco de irritación, ¿no es cierto?, luego de un tiempo empieza a liberar, produce la liberación de estas endorfinas y nos sentimos bien, ¿ya? Y esto a su vez, fíjense qué interesante, tanto en el caso del correr, no para todos, no fue mi caso, ¿no es cierto?, pero en el caso de consumir otro tipo de estimulantes, ¿no es cierto?, lleva a que uno vuelva después a querer consumirlo, ¿ya? Entonces, bueno, ese era el ejemplo que quería darles para explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de los opiáceos, ¿ya?, y de los opioides. Bueno, resulta que es interesante considerar que cuando hablamos de los procesos adictivos, ¿ya?, en el fondo, en el caso de que una persona consume alguna droga y luego es incapaz de dejar de consumir esta droga, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y es casi un lugar común decir que no, lo que ocurre con la droga es que ya tú empiezas a necesitar cada vez más consumir esta droga, ¿no es cierto?, porque dejas de disfrutarla, ¿ya? Hay algo de cierto en eso. Y se ha postulado, ¿no es cierto?, que en el caso de la adicción se produce una disociación, ¿no es cierto?, entre los procesos de deseo por algo y el disfrute por algo. Entonces, normalmente, como les explicaba yo antes, ¿no es cierto?, uno busca algo, ¿no es cierto?, y uno lo obtiene y uno encuentra satisfacción respecto de eso. Pero con ciertas drogas, ¿no es cierto?, y en particular cuando la persona se hace adicta, lo que ocurre es que la persona sigue buscando, ¿no es cierto?, sigue el componente del wanting, de la búsqueda por este estímulo, ¿no es cierto?, continúa, pero por otro lado, y de hecho en el tiempo aumenta, pero por otro lado tenemos que el proceso de liking disminuye, ¿ya? Eso a uno no le ocurre, es decir, si uno come pizza de vez en cuando, ¿no es cierto?, y uno sabe que va a consumir pizza el día viernes en la noche, ¿no es cierto?, y uno está ansioso, y uno está contento, y uno sabe que prepara la pizza y está esperando y aparece el olor y uno está contento y está en esta espera, ¿no es cierto?, en este deseo de comer pizza, uno la come después y se satisface. El problema, ¿no es cierto?, es que en el caso de las drogas de abuso, ¿no es cierto?, uno con el tiempo deja tanto de satisfacerse, ¿no es cierto?, pero el wanting, el proceso de deseo por esta droga, de la búsqueda, continúa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, uno podría entender los procesos adictivos como una disociación entre el deseo por algo y el placer que obtenemos de ese algo, ¿ya? Ahora, pasamos ahora a un fenómeno conocido, ¿no es cierto?, por mucho tiempo y que ha permitido entender cuáles son las distintas estructuras dentro del sistema nervioso que participan en
este proceso de motivación, ¿ya? Entonces, yo les quiero contar, este es un cerebro, este es un esquema, ¿no es cierto?, de un cerebro de ratón, de roedor, ¿ya? No le vamos a poner todavía muchos nombres a qué es lo que hay acá. Básicamente ustedes pueden reconocer el cerebelo en esta zona aquí, ¿no es cierto? Tenemos el tronco encefálico, y esta estructura que ustedes ven acá es la corteza, ¿ya? Esta grande que ustedes ven acá es el bulbo olfatorio, que en el humano está bastante reducido, pero que en los roedores es bastante prominente y en otros animales también. Y esta zona que tenemos acá, ¿no es cierto?, es el hipotálamo, ¿ya? Resulta que los investigadores durante, digamos, la década de los finales de los 40, comienzos de los 50, empezaron a realizar muchos estudios en los cuales ellos introducían electrodos, ¿no es cierto? Y aquí se muestra, en este caso son electrodos de estimulación que permiten descargar un nivel relativamente pequeño, ¿no es cierto?, de corriente dentro del sistema nervioso. Entonces, lo que hacían los investigadores básicamente es que ponían estos electrodos, ¿no es cierto?, en distintas zonas del sistema nervioso, ¿ya? Y en particular, lo que encontraron es que cuando estos investigadores, ¿no es cierto?, estimulaban una zona particular del sistema nervioso, que ellos identificaron como esta zona que se llama el haz medial del prosencéfalo, ¿no es cierto?, que es el MBF, de Medial Forebrain Bundle, encontraban que los animales empezaban a tener conductas repetitivas respecto de lo que estaban en ese momento realizando. Lo voy a explicar un poquito mejor, ¿ya? Es decir, si uno pone a un animal, ¿no es cierto?, en una caja, ¿no es cierto?, de estimulación, debiese decir hoy en día que estos experimentos hoy en día son muy difíciles de realizar y requieren una cantidad de digamos, de certificaciones y de aprobaciones por los comités de ética de los distintos lugares, por ejemplo las universidades o institutos donde se estudian estos procesos, ¿no es cierto? No es fácil llegar a obtener estos permisos porque requiere que uno justifique muy bien la razón de por qué va a estar utilizando animales, ¿no es cierto?, para realizar estos estudios, ¿ya? Solo para decir que sí, la investigación animal es importante, pero que hoy en día hay un esfuerzo tremendo, tanto de la comunidad científica, así como de las instituciones, así como de diversos grupos sociales, ¿no es cierto?, por justamente que estos estudios con animales no vayan a ser en vano, sino que tengan un sentido, ¿ya? Y parte de ese sentido uno lo tiene que justificar cuando quiere obtener un permiso para trabajar. Yo no trabajo con este tipo de sistemas, ¿no es cierto?, pero es importante decirlo que no es llegar y hacer estos tipos de experimentos. Se requiere justificar muy bien por qué se realizan aquellos, ¿ya? Y una justificación obvia es estudiar los procesos de adicción que sabemos que ocurren en humanos, ¿ya? Entonces, volviendo a este experimento que les estaba contando, ¿no es cierto? En este caso tenemos que los investigadores, ¿no es cierto?, pueden introducir este electrodo, ¿no es cierto?, dentro del sistema nervioso de una rata, por ejemplo, y básicamente a la rata no le pasa nada porque esto no está siendo estimulado, ¿ya? Pero si ustedes dejan una rata o cualquier animal en realidad dentro de un mamífero, ¿no es cierto?, dentro de una caja en la cual lo único que hay, ¿no es cierto?, es una palanca, en algún momento la rata por azar, ¿no es cierto?, va a terminar apretando esta palanca. Y en este experimento en particular lo que ocurre es que cuando se aprieta la palanca, ¿no es cierto?, se produce una descarga eléctrica, ¿no es cierto?, que libera un pulso de corriente dentro del sistema nervioso del animal, ¿ya? Entonces, como les decía, los investigadores pusieron electrodos en distintas zonas, observando distintos efectos, ¿no es cierto? Pero resulta que, interesantemente, ellos descubrieron que cuando ponían el electrodo, ¿no es cierto?, en el haz medial del prosencéfalo, ¿no es cierto?, los animales, una vez que apretaban por primera vez la palanca, no dejaban de apretarla nunca más. Es decir, uno podría decir, se hacían completamente adictos a apretar la palanca, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo graficaron estos investigadores, ¿no es cierto? Este es un paper clásico, unos trabajos clásicos que realizaron James Olds y Peter Milner, ¿no es cierto?, en la Universidad de McGill en los años 50, finales de los años 50. Ellos graficaron acá parte de este resultado. ¿Y qué es lo que se muestran acá? En este eje, ¿no es cierto?, mostramos las horas después del cual este animal empezó a ser capaz de producir liberación de corriente dentro de su hipotálamo, ¿no es cierto?, el haz encefálico
del prosencéfalo, y estos son los cientos de veces que el animal apretó la barra, ¿no es cierto? Y esto es por día, ¿no es cierto? Este es día 1, día 2, día 3 y día 4, ¿ya? Y lo que se puede ver es que una vez que el animal apretó la palanca por primera vez, ¿no es cierto? Como les decía, ya nunca más paró de apretarla. Entonces, estas son las primeras 2 horas, ¿no es cierto? El animal apretó 4000 veces, no sé, 40.000 veces la palanca. Luego al día siguiente seguimos con lo mismo. E interesantemente, cuando se desconectaba, ¿no es cierto?, la palanca de la estimulación, el animal dejaba de apretar, ¿ya? Pero continuaba explorando a ver si de repente volvía la estimulación, y claro, cuando volvía la conexión, ¿no es cierto?, ocurría que los animales empezaban. Y se sabe que un animal puede seguir con este tipo de estimulación hasta la muerte, ¿ya? No necesita ni alimentación, no necesita ni tomar agua. Los animales quedaban totalmente exhaustos luego de estas sesiones, ¿no es cierto?, y podían apretarla simplemente. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que estaba ocurriendo dentro de este haz prosencefálico medial, ¿no es cierto?, que llevaba a que los animales insistieran en esta conducta? Bueno, hoy en día sabemos que no solo se puede estimular el hipotálamo, ¿no es cierto?, donde tenemos el haz medial del prosencéfalo, ¿no es cierto?, sino que también tener de estimulación, ¿no es cierto?, en esta área que se llama el área tegmental ventral o el núcleo accumbens, ¿no es cierto?, produce los mismos efectos. Y en realidad lo que se sabe hoy en día es que cuando nosotros estimulábamos el hipotálamo y esta estructura que es el haz prosencefálico medial, ¿no es cierto?, en el fondo lo que estábamos haciendo es que estábamos estimulando axones de, entre muchas otras, ¿no es cierto?, neuronas dopaminérgicas cuyo cuerpo celular se encuentra en el área tegmental ventral, cuyo axón pasa a través del haz telencefálico o prosencefálico medial, ¿no es cierto?, y libera dopamina en el núcleo accumbens, ¿ya? Entonces, estos son estudios, por supuesto, que se fueron, agregando poco a poco, luego de estos estudios iniciales de los cuales yo les hablé, ¿no es cierto?, y finalmente demostrar que el sistema dopaminérgico jugaba un rol importantísimo en este fenómeno, ¿ya? Aquí les muestro una diapositiva de un estudio, ¿no es cierto?, en el cual estamos mostrando es una tensión inmunistoquímica contra la enzima que sintetiza dopamina, ¿no es cierto? Y podemos ver básicamente lo mismo. Podemos ver esta zona acá donde tenemos el área tegmental ventral, aunque aquí también tenemos la sustancia negra, ¿no es cierto?, que tiene neuronas con sus dendritas, ¿no es cierto?, que generan dopamina, generan un axón, ¿no es cierto?, que viaja a través del hipotálamo para terminar en el núcleo accumbens y muchas otras neuronas, ¿no es cierto?, también en el núcleo estriado en particular el núcleo caudado putamen, y que estas neuronas liberan dopamina en esta zona, ¿ya? Entonces, aquí les tengo un pequeño video, ¿no es cierto?, porque claro, para mí es muy fácil decirles, miren, fíjense que acá hay una neurona que tiene unas dendritas, pero quería mostrarles también parte del trabajo que yo hago, que es básicamente caracterizar estas neuronas y estudiar no solo el cuerpo celular de estas neuronas y el axón, sino también cómo es el árbol dendrítico de estas neuronas. Entonces les voy a mostrar un video de una neurona que nosotros marcamos en el laboratorio hace bastantes años ya, en el cual ustedes pueden, es una reconstrucción tridimensional de esta neurona para que la vean lo bonita que es, ¿no es cierto?, el cuerpo celular, ¿no es cierto?, en esta zona, junto con todas sus dendritas expandiéndose, ¿no es cierto?, distalmente, para finalmente recibir inputs de otras neuronas en el sistema nervioso, ¿no es cierto?, que van a activarlas o inhibirlas, ¿ya? Aquí estamos mostrando solamente las dendritas y no el axón, que va a finalmente terminar liberando dopamina en el núcleo accumbens, ¿ya? Vamos a ponerle pausa y vamos a pasar a la próxima diapositiva. Estas neuronas, las neuronas dopaminérgicas, ¿no es cierto?, son unas neuronas que son gigantescas, ¿ya? Por ejemplo, en la misma rata, una neurona no del área tegmental ventral, que son un poquito más pequeñas, pero gigantescas igual, ¿no es cierto? Aquí les estamos mostrando una neurona de la sustancia negra compacta, ¿no es cierto? Una neurona de estas puede generar un axón, ¿no es cierto?, que cuando empieza a bifurcarse en el estriado, que es lo que estoy dibujando acá, ¿no es cierto?, puede generar un axón de hasta 1 metro de largo, ¿ya? Estamos hablando de un sistema nervioso que es de este porte, ¿no es cierto?, del porte de mi dedo, una neurona aquí cuyo soma mide 20 micrones, ¿no es cierto? Ustedes pueden imaginarse la cantidad
de energía que gasta una sola neurona, ¿no es cierto?, en liberar dopamina, que como les digo es tremendamente importante en estos procesos de los cuales les estoy hablando. Entonces, estas últimas 2 diapositivas, en el fondo lo que quieren mostrar es que es muy fácil, ¿no es cierto?, llegar y dibujar y decir, fíjense que hay una neurona acá, libera esta otra neurotransmisor acá, básicamente como si se tratara de cables, ¿no es cierto?, en un circuito eléctrico, pero la verdad es que son estructuras bastante complejas y quería ejemplificarles un poco a través de estas diapositivas, ¿no es cierto?, cuán complejas pueden llegar a ser incluso una neurona dentro del sistema nervioso, en particular estas neuronas del sistema dopaminérgico, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurre con las neuronas dopaminérgicas? Un poquito repitiendo esta idea de la autoestimulación craneal, ¿no es cierto? Pero es un experimento muy bonito que se hizo y es reciente porque ocupa tecnologías que básicamente en vez de liberar corriente dentro del cerebro, lo que uno puede hacer es modificar un animal genéticamente, ¿no es cierto? Y lograr que una vez que en vez de con electricidad, ¿no es cierto?, uno libera cierta, estimulación lumínica, ya uno ocupa láseres, ¿no es cierto?, dentro del sistema nervioso, uno logra que cierto tipo de neuronas, en este caso, en este experimento del cual les voy a hablar, ¿no es cierto?, uno logra que cuando uno prende este láser, ¿no es cierto?, estimula con luz, solo el sistema dopaminérgico se ve activado y no otros sistemas, ¿ya? Porque en el caso de la autoestimulación craneal de los años 50, ¿no es cierto?, uno metía un electrodo, ¿no es cierto?, que básicamente activaba todo lo que encontraba a su alrededor. Hoy en día las técnicas son mucho más sofisticadas y mucho más específicas en su acción. Entonces, nuevamente, volviendo a este experimento, ¿no es cierto?, en el cual dice sin estimulación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un ratón, ¿no es cierto?, que está acá. El ratón tiene dentro de su sistema nervioso, ¿no es cierto?, un láser que nosotros podemos prender o apagar, y ese láser a su vez estimula las neuronas dopaminérgicas que se encuentran dentro del sistema nervioso de este ratón, en el área tegmental ventral o los terminales de estas neuronas en el núcleo accumbens, ¿ya? Entonces, básicamente si uno tiene este láser apagado, ¿no es cierto?, y uno toma un ratón y lo deja, ¿no es cierto?, en este espacio, ya libre un rato, el ratón va a explorar este lugar. Se va a mover por acá, ¿no es cierto?, va a dar un par de vueltas, va a oler aquí, se va a parar acá, va a pasar por cualquier lado que sea y va a recorrer este lugar sin generar ningún tipo de preferencia en particular por un lugar u otro, ¿ya? Ahora, si nosotros, ¿no es cierto?, programamos a este láser para que cada vez que el ratón, ¿no es cierto?, entre a una zona en particular que nosotros decidimos a priori, ¿no es cierto?, que está marcado por este círculo, ¿no es cierto?, este láser se prenda. Es decir, si el animal va caminando por acá, ¿no es cierto?, el láser está apagado, pero si pasa por acá el láser se prende y si sale el láser se apaga, ¿no es cierto? Entonces, logramos que cada vez, ¿no es cierto?, que el animal pase por este lugar, se prenda el láser, ¿no es cierto?, y por lo tanto se activa el sistema dopaminérgico y por lo tanto se libera dopamina. Esto es lo que comienza a pasar, ¿no es cierto? Aquí tenemos sin estimulación, aquí tenemos estimulación del sistema dopaminérgico en sitio indicado. Y esto es lo que ocurre, pues el ratón empieza a caminar, da un par de vueltas y resulta que cuando entra a esta zona y se prende el láser, algo le pasa al ratón. Resulta que su sistema dopaminérgico se está, ¿no es cierto?, activando en esta zona en particular, que es parte del experimento, ¿no es cierto? Y efectivamente el ratón deja de conocer otros lugares, deja de explorar otros lugares y comienza insistentemente a quedarse en este lugar, ¿no es cierto?, y concentrar su actividad en esta zona en particular. Y eso finalmente, ¿qué es lo que lleva, ¿no es cierto?, que el ratón, ¿no es cierto?, pudiendo haber estado en cualquier lugar finalmente, lo que hace es que termina generando una preferencia por un lugar. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Claro, uno dice, bueno, es obvio. Si uno genera preferencia, ¿no es cierto?, eso sería súper fácil, generar preferencia, por ejemplo, por esta zona del lugar porque ponemos comida, o le ponemos un jugo, ¿no es cierto?, o un chocolate al ratón. Es obvio que va a generar preferencia por ese lugar. Pero fíjese qué interesante, que aquí no estamos dando ningún tipo de estímulo apetitivo externo. Lo único que nosotros estamos haciendo es que en ese lugar liberamos dopamina. ¿Se fijan? Entonces uno empieza a pensar, esto es bien interesante, porque uno podría pensar que en la adicción lo que ocurre es que finalmente nosotros dejamos de dar un estímulo que es esencialmente placentero, que lo es por supuesto, pero en el fondo estamos dando un estímulo que al gatillar una activación del sistema dopaminérgico empieza a generar una preferencia, ¿no es cierto?, por este estímulo, sin que sea necesariamente placentero. Voy a hablar un poquito más de eso en las próximas diapositivas, ¿ya? Entonces, la generación de preferencia. Ahora, resulta que nosotros hasta el momento yo les he dicho cómo estimular el sistema dopaminérgico. Resulta que uno puede tomar otras aproximaciones y en vez de estimular
un grupo de neuronas en particular, ¿no es cierto? Lo que uno puede hacer es que uno puede registrar la actividad de estas neuronas en particular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno, en vez de poner un electrodo de estimulación, uno pone un electrodo de registro, ¿no es cierto? Generalmente puede ser son electrodos de metal muy finos, ¿no es cierto? O también puede ser un microcapilar que tiene una solución digamos que conduce electricidad, y uno se pone muy cerca del lugar donde va a registrar esta neurona, ¿ya? Como se ve ahí, ¿ya? Y entonces uno puede lograr escuchar lo que estas neuronas hacen, ¿ya? Como veíamos, es posible que uno con un electrodo, ¿no es cierto?, pueda registrar la actividad de estas neuronas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno registra la actividad de una neurona dopaminérgica en una situación, digamos, que no implique para el animal ningún tipo de sorpresa, ¿no es cierto?, ni de estimulación, una situación que nos podría llamar normal, ¿no es cierto? Uno va a ver que estas neuronas tienen un tipo de actividad a la cual le llamamos una actividad de tipo tónica, ¿ya? Y es caracterizada por la descarga de potenciales de acción, ¿no es cierto? Cada una de estas barritas que ustedes ven es el signo de un potencial de acción que es disparado por esta neurona, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿ya? Resulta que estas neuronas normalmente, y de hecho lo hacen desde antes que ustedes nacieran, ¿no es cierto?, desde unos pocos días después de que se genera el sistema nervioso central hasta el día en que ustedes mueren, ¿no es cierto? Estas neuronas van a estar disparando tónicamente, ¿no es cierto?, liberando dopamina en el sistema nervioso, ¿ya? Pero claro, resulta que si al animal, ¿no es cierto?, yo lo hago conocedor de un estímulo que es irrelevante desde el punto de vista conductual para el animal, ¿no es cierto? Por ejemplo, una luz en una determinada frecuencia de onda, una luz celeste, por ejemplo, y este estímulo no tiene ninguna repercusión para el animal, a la neurona dopaminérgica le va a dar exactamente lo mismo que esta neurona está ahí o no, y por ende, cuando yo prenda la luz, ¿no es cierto?, esta neurona va a continuar con su actividad tónica, sin que realmente le importe si es que ese estímulo es producido o no. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le doy a la neurona, al animal, ¿no es cierto?, un estímulo que es apetitoso, ¿ya? Tengo al animal, ¿no es cierto?, qué sé yo, un par de horas sin haberle dado un pellet para alimentarse, y en ese momento le entrego un chocolate, ¿ya? O le doy un poco de una solución dulce, ¿no es cierto?, un jugo de naranja o lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no es cierto? Ese estímulo ya deja de ser irrelevante para el animal, es un estímulo relevante, es un estímulo positivo, es un estímulo recompensante, ¿no es cierto? Y lo que ocurre con las neuronas es bien interesante, porque cuando el animal consume este estímulo, ¿no es cierto?, yo le doy este estímulo por primera vez, la neurona cambia su manera de descargar, ¿no es cierto?, que ya no es una manera tónica, sino que es una manera en ráfaga, aumenta su tasa de descarga. Entonces, en vez de descargar la neurona pasa a descargar que sería este tipo de actividad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si que está descargando más potenciales de acción, más dopamina se va a liberar, ¿no es cierto?, en el núcleo accumbens, y luego cuando el estímulo termina, esta neurona vuelve a estar disparando de una manera normal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un condicionamiento? ¿Ya? Y esta es el primer dibujo que estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Resulta que si yo empiezo a parear, ¿no es cierto?, la aparición de esta luz celeste, por ejemplo, con el premio que yo le estoy dando al animal, y cada vez que yo le prendo la luz, ¿no es cierto?, 5 segundos, 10 segundos después yo al animal le doy el premio, resulta que, bien interesante, las neuronas dopaminérgicas empiezan a descargar no solo con el premio, ¿no es cierto?, cuando les doy el premio, sino que desplazan también su actividad hacia una descarga que se da en el momento en que yo le entrego el predictor de este premio al animal, ¿ya? Entonces, las neuronas dopaminérgicas no solo son interesantes porque codifican un estímulo positivo, sino que además empiezan a ser capaces de codificar al predictor de ese estímulo, ¿ya? Y lo interesante es que aun cuando, ¿ya?, esto ocurre después de un tiempo, ¿ya?, es que aun cuando el animal va a seguir disfrutando de la entrega de este estímulo, ¿no es cierto?, resulta que después de un tiempo lo que empieza a pasar es que las neuronas dopaminérgicas empiezan a descargar exclusivamente, ¿no es cierto?, con el estímulo predictor, y dejan tanto ya de interesarse en el estímulo, no condicionado, ¿no es cierto?, en el premio. Entonces, tercera cosa interesante que hacen estas neuronas, son capaces de desplazar su descarga, ¿no es cierto?, desde el momento en que se está consumiendo algo grato, ¿no es cierto?, hacia la predicción de ese algo. Ustedes se fijan hacia dónde voy. Es como que las neuronas dopaminérgicas en un principio son liking, les gusta disfrutar de algo, pero después de un tiempo se transforman en neuronas del wanting, en desear algo, ¿ya? Fíjense qué interesante lo que además les voy a decir ahora.
Resulta que si yo a este animal, ¿no es cierto?, le doy un estímulo aversivo, por ejemplo, podría ser pincharle la oreja, ¿no es cierto?, o pincharle la cola, o darle alguna solución, ¿no es cierto?, que tenga quinina, ¿no?, algo que al animal le parezca amargo, le parezca desagradable. Fíjense lo que pasa con la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Resulta que están descargando normalmente, y una vez que se produce este estímulo aversivo, las neuronas dejan de descargar y de hecho se callan, se inhiben, disminuyen la frecuencia de descarga. Entonces, otra cosa interesante que hacen es que son capaces de codificar un estímulo negativo y lo hacen, ¿no es cierto?, disminuyendo su frecuencia de descarga. Y ahora viene lo interesante, ¿ya? Y es lo que hace estas neuronas tan inteligentes, entre comillas. ¿Qué es lo que ocurre si yo al animal le doy el estímulo que predice la entrega de un premio, ¿no es cierto?, pero yo suprimo la entrega de este premio? Es decir, yo prendo la luz, el animal sabe que en 10 segundos va a recibir el chocolate, ¿no es cierto?, y resulta que en el momento en que yo le tengo que dar el chocolate, yo suprimo este chocolate y no se lo doy. La neurona para de descargar, ¿ya? Obvio, van a decir ustedes, pero fíjense qué interesante, porque la neurona dopaminérgica responde a la aversión de la misma manera que responde a la decepción finalmente, ¿no es cierto?, de no haber recibido el estímulo que se le estaba dando, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿ya? Entonces, ¿y cómo ocurre esto, ya? Entonces yo les quería mostrar, ¿no es cierto?, de qué manera las neuronas dopaminérgicas, ¿no es cierto?, activan, digo, cómo se produce la manera en que estas neuronas pueden aumentar su tasa de descarga o disminuirla, ¿ya? Y en particular, ¿qué es lo que ocurre con ciertas drogas de abuso, como la nicotina, ¿no es cierto?, que de alguna manera, como se ha postulado, ¿no es cierto?, secuestran este sistema dopaminérgico. Resulta que si nosotros tenemos esta neurona dopaminérgica, que podría ser una neurona dopaminérgica del área tegmental ventral, ¿no es cierto?, o de la sustancia negra compacta, ¿no es cierto?, tenemos que el cuerpo celular se encuentra en esta zona, ¿no es cierto?, en particular acá, ¿ya?, en este núcleo. Resulta que el axón viaja, como ya les había dicho, y termina liberando, ¿no es cierto?, dopamina, ¿no es cierto?, en el núcleo accumbens, ¿ya?, dopamina, dice acá, ¿ya? Resulta que, naturalmente, estas neuronas dopaminérgicas reciben muchos tipos de inputs sinápticos, ¿no es cierto? Son terminales axónicos de neuronas que viven y que proyectan en otro lugar del sistema nervioso y que proyectan hacia las neuronas dopaminérgicas, ¿no es cierto?, y pueden activar o inhibir a estas neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Y en particular existe un input que es tremendamente importante, que es un input que proviene de unas neuronas que son neuronas colinérgicas, es decir, neuronas que sintetizan y liberan acetilcolina, y el efecto que tienen estas neuronas cuando liberan acetilcolina sobre las neuronas dopaminérgicas, ¿no es cierto?, es que la actividad de las neuronas dopaminérgicas aumenta, ¿ya? Entonces, una de las maneras en que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que las neuronas dopaminérgicas aumentan su tasa de descarga cuando se entrega un estímulo apetitoso, es porque hay ciertos neurotransmisores, en particular la acetilcolina, aunque también el glutamato, ¿no es cierto?, actúan sobre las neuronas dopaminérgicas. Y es bien interesante porque uno piensa que naturalmente la acetilcolina, ¿no es cierto?, va a ser un buen indicador de en qué momento las neuronas dopaminérgicas debiesen aumentar su tasa de descarga para indicar que se está frente a un estímulo que es positivo, ¿no es cierto? Pero resulta que, como ustedes deben saberlo, ¿no es cierto?, la acetilcolina, cuando es liberada, ¿no es cierto?, de un terminal presináptico, este es el terminal presináptico de la acetilcolina, ¿no es cierto?, tenemos el neurotransmisor acetilcolina y se libera hacia la hendidura sináptica, la acetilcolina va a actuar sobre un tipo de receptores, ¿no es cierto?, que son los receptores nicotínicos, ¿ya? Este que tenemos acá es un receptor nicotínico. La acetilcolina se une al receptor nicotínico que está en la neurona dopaminérgica. El receptor nicotínico se abre, ¿no es cierto?, porque es un canal finalmente, y entra sodio y otros iones que finalmente depolarizan y activan a esta neurona dopaminérgica. Y eso, forma natural, la acetilcolina lo hace. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a consumir nicotina? Resulta que cuando yo consumo tabaco y fumo, ¿no es cierto?, logro que la nicotina que entra finalmente a mi sistema nervioso empiece a unirse a estos receptores nicotínicos, ¿no es cierto?, sin que la acetilcolina haya sido liberada, ¿ya? Entonces, cuando yo consumo nicotina, las neuronas dopaminérgicas aumentan su actividad, ¿no es cierto?, sin que haya ningún contexto en particular que lo amerite. Pero el solo hecho de que la nicotina active
activa el sistema dopaminérgico, hace que se libere dopamina y eso empieza a generar una preferencia. ¿Una preferencia por qué? Por el hecho de consumir nicotina y en este caso todas las circunstancias, que están asociadas al consumo de nicotina, como es el fumar, ¿ya? Interesantemente, esto ocurre en otro nivel, ¿no es cierto? En el caso de otros neurotransmisores, ¿no es cierto? Como la cocaína o las anfetaminas. Si ustedes piensan, como yo les dije, que la dopamina se está liberando en el núcleo accumbens, ¿ya? Y actúa, ¿no es cierto? Se libera la dopamina, este es un terminal dopaminérgico en el núcleo accumbens, la dopamina está dentro de estas vesículas sinápticas que cuando se fusionan con la membrana del axón, ¿no es cierto? Liberan dopamina que a su vez actúa sobre receptores dopaminérgicos en células que están en el núcleo accumbens, ¿ya? Como veíamos, naturalmente cuando la dopamina se libera, ¿no es cierto? Es un indicador de un estímulo que es recompensante y eso genera un aprendizaje sobre este estímulo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo aumento de manera desproporcionada los niveles de dopamina? ¿Ya? ¿No seré que estoy enseñando al sistema a generar una preferencia por esa circunstancia? Y eso es efectivamente lo que ocurre cuando se produce el consumo de cocaína o de anfetaminas. ¿Qué es lo que hace la cocaína y la anfetamina en el núcleo accumbens? Aunque su efecto, por supuesto, es en nivel de todo el sistema nervioso, pero en esta zona en particular es donde más se han estudiado los efectos que tienen estas drogas de abuso, ¿ya? Lo que ocurre es que una vez que la dopamina naturalmente se libera, ¿no es cierto?, es recaptada por unas estructuras que se llaman los transportadores de neurotransmisores, en este caso el transportador de dopamina. Y resulta que la cocaína y la anfetamina lo que hacen es que bloquean este transportador, dejan de que funcione. Por lo tanto, la dopamina, que se libera naturalmente, ¿no es cierto?, por la acción de las neuronas dopaminérgicas, empieza a acumularse dentro de la hendidura sináptica y empieza a estimular de sobremanera a las neuronas que se encuentran en el estriado. Y, por supuesto, a activar todos los circuitos que tienen que ver y que están siendo activados, ¿no es cierto?, río abajo por la liberación de dopamina. Y eso a la larga, ¿no es cierto?, termina formando una preferencia, ¿no es cierto?, por la droga que en este momento se está consumiendo. Entonces, en ambos casos, lo que están haciendo estas dos drogas de abuso, ¿no es cierto?, es que de alguna manera secuestran el sistema dopaminérgico y al activar este sistema, ¿no es cierto?, van generando preferencias sobre conductas que la verdad es que no son naturalmente ventajosas en ningún sentido. Quisiera terminar hablando de algo que se me olvidó incluir en esta clase, que creo que era importante porque hablaba de la relación entre motivación y el esfuerzo cognitivo que uno está realizando. En otras palabras, de qué manera la motivación por realizar algo mejora el tipo de desempeño cognitivo, ¿ya? Y eso es lo que ustedes pueden ver en esta figura, ¿no es cierto?, en la cual lo que se está mostrando son los resultados de un experimento que se hizo con voluntarios, en los cuales se les indicaba realizar una actividad, ¿ya? Y la actividad era bastante simple. Entonces, consistía en que la persona está mirando una pantalla, que sería esta, ¿no es cierto? Y en algún momento, luego de eso, se le pone una fotografía que tiene sobre ella una palabra, ¿ya? Y es interesante el experimento porque lo que hace es que le pide al voluntario determinar si es que la relación entre la imagen y el concepto, la palabra que está sobrepuesta, son congruentes o no. Es decir, si es que yo muestro un edificio, que es el que está dibujado acá, y pongo la palabra house, casa, son medianamente congruentes, ¿no es cierto? Porque un edificio tiene casas de alguna manera, pero por ejemplo, si yo pusiera la palabra avión y muestro, por ejemplo, un átomo, ¿ya? Esos son incongruentes, no tienen una relación directa. Por otra parte, si es que muestro podrían haber, digamos, condiciones que son congruentes, ¿no es cierto? Como muestro una casa y escribo la palabra casa, o escribo la palabra hogar, eso sería totalmente congruente, ¿ok? Entonces, el ejercicio consiste en mostrarle a los individuos una serie de estas imágenes, ¿no es cierto?, con o sin palabras congruentes, conceptos congruentes,
y pedirles que respondan, ¿no es cierto?, si es que era congruente, si es que era neutral o si es que era incongruente esta relación, ¿ya? Y los resultados son los siguientes. Cuando nosotros teníamos a la persona en este ejercicio y le mostrábamos una condición congruente, ¿no es cierto?, las personas se demoraban entre 550 y 600 milisegundos, por ejemplo. Es que es fácil, ¿no es cierto? Uno ve la palabra casa y uno ve una casa y sale al tiro. Uno dice, sí, es congruente y responde, ¿no es cierto? Y se demora un tiempo en responder. Bueno, pero resulta que cuando uno le mostraba una foto con un concepto incongruente, las personas se tendían a demorar más. Y esto es un resultado que no es de este estudio, se sabe que es así. Uno tiende a demorarse mucho menos en reconocer cuando hay congruencia en los estímulos que a uno le están presentando, ¿ya? Y por supuesto, también uno puede medir no solo cuánto se demoran las personas en responder, sino también cuán correctos son en sus respuestas. Entonces, cuando la condición era de palabra con imagen era congruente, las personas casi sobre un 95% estaban en lo correcto, pero cuando eran incongruentes, ¿no es cierto?, el porcentaje de certidumbre, ¿no es cierto?, era de alrededor del 87%, algo así, ¿ya? Ok, nada nuevo. Este tipo de estudios se han hecho muchas veces, ¿ya? Pero lo interesante es que ahora nosotros vamos a introducir otra variable, que si es que a las personas nosotros les entregamos un premio o no les entregamos un premio. Entonces, ambas de estas condiciones que les estoy mostrando significa que la persona estaba haciendo el ejercicio sin recibir ningún tipo de recompensa. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos exactamente el mismo ejercicio, pero le damos un premio. Por ejemplo, $20 o lo que ustedes quieran pensar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Algo bien interesante. Pues las personas, bajo las mismas condiciones, la única diferencia es que van a recibir dinero si es que la achuntan bien, ¿no? Así que, ¿ya? Es que los tiempos de reacción disminuyen, tanto para las imágenes congruentes como para las imágenes congruentes como para las incongruentes. Y además, si ustedes se fijan, el porcentaje de respuestas correctas también aumenta. Bueno, era tan alto en el caso de los congruentes que no cambian mucho en el caso de cuán correctos eran, pero fíjense lo que ocurre en los incongruentes, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo sé que a mí me van a premiar si es que yo realizo una respuesta correcta, yo mejoro en mi desempeño en este ejercicio, ¿ya? Y además disminuyo el tiempo en el cual me demoro en responder el ejercicio. Entonces, todo esto para decir que cuando uno tiene una motivación, es decir, cuando uno ve que va a haber un premio respecto a la actividad que uno está realizando, el desempeño, ¿no es cierto?, mejora. Bueno, y habiendo dicho eso, quería terminar esta clase agradeciéndoles su atención. Si es que tienen algún tipo de dudas, me pueden escribir al correo que el profesor Danivel les va a proveer, y también para estar en contacto y poder comunicarnos sobre esta clase. Así que les agradezco mucho y eso es todo.